Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los seguidores de este canal. Por favor, antes de continuar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que se enteren cuando el canal tiene contenidos nuevos. Por supuesto, darle like y una vez visto, si les ha entretenido, gustado, les ha servido de algo, pues por favor compártanlo con sus familia, amigos y enemigos. Sí, Ok, y el clásico retweet, si es posible. el clásico retweet, exactamente, de compartirlo en todas las redes, en fin, ¿no? Ok, el viernes 15 tenemos una cumbre entre Trump y Putin en Alaska para buscar una solución, ¿no? al tema, a la guerra de Estados Unidos con Rusia, ¿no? Hay muchas expectativas, por supuesto, ante esta cumbre que llaman, pero ¿cómo resolver un problema o esta guerra, ¿verdad? Que tiene un problema de fondo muy importante y es el interés máximo del imperio atlantista en someter a Rusia, dividirla y convertirla en su lacayo. Federico, los micrófonos son todos tuyos. Ok, bueno, yo voy a hacer una introducción corta. Prometo ser corto en esta presentación antes de meternos de lleno en el tema como tal, ¿no? El pasado domingo 10 de agosto, 5 días antes de la cumbre entre Putin y Trump, cuando todos los analistas, tanto los buenos como los malos, andaban todos intrigados, sobre todo los europeos andaban nerviosos. Y esa fue una de las cosas que noté en forma particular, ¿no? Pues bien, cuando todo el mundo andaba rascándose la cabeza, leí este tuit de Kirill Dmitriev, que es gerente general del Fondo Ruso de Inversión Directa y enviado especial del presidente de Rusia para la inversión y la cooperación económica. O sea, no es un cualquiera, ¿no? Y él se lanza un tweet donde comenta un artículo de esa mediocre página web de propaganda conocida como Político. ¿Y cuál es el titular de ese artículo en Político? Bueno, el titular, disculpen, dice lo siguiente, traduzco. Eh, Al parecer, Moscú advierte de provocaciones antes de la reunión entre Putin y Trump, pues al parecer varios países europeos interesados en continuar el conflicto, harán esfuerzos titánicos, provocaciones y desinformación para interrumpir la reunión prevista. Bueno, después de leer eso, le puse mi comentario con un post con cita, y es un post que parece intrigante, pero en el fondo no lo es. Sí fue una encendida de bombillo, una revelación que de todos modos, yo venía incubando aquí en la clandestinidad de mi apartado y desértico rincón cibernético. Y lo que publiqué ese domingo fue lo siguiente. Ok, ya tengo lo mínimo legal para tener derecho a optar por una sospecha. Y las extensas planicies que monótonamente caracterizan a los electroencefalogramas de los dirigentes y las élites europeas le proporcionan una base razonable. Bueno, después de esta corta introducción, le cedo otra vez la palabra a Mónica para que sea ella la que active la conversación a su mejor parecer. Bueno, como comentaba antes de que comenzaras con tu introducción, ¿cómo resolver algo que tiene un problema de fondo tan importante? O sea, es un plan, o sea, Estados Unidos tiene, o el imperio atlantista, ¿verdad? Tiene el plan
de, de quedarse con Rusia, pues, o sea, de desmembrar a Rusia para poderla someter. Eso es una realidad que tiene rodando desde Brzezinski, ¿no? Que fue el que inventó toda esta historia. Entonces, esos fundamentos siguen vigentes hasta el día de hoy. En estos días estaba mirando una entrevista a Jeffrey Sachs y él decía tajantemente que esto no tiene una solución pacífica, pues. O sea, no hay cómo acabar con esto, porque, ok, mira, ya nos cansamos, sí, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a poner las fronteras a Sao y listo. O sea, no es tan sencillo como eso, ¿no? Mira, ok, vamos a ir por partes, como siempre digo. ¿Sabes lo que pasa? Aquí hay un problema que es el siguiente, y es que quedó en medio quedó Europa. ¿Qué sucede? Ok, el conflicto con Ucrania, Ucrania es utilizado como país desechable, como país proxy para hacer la guerra, hacerle la guerra a Rusia. Todo el mundo, tanto europeos como americanos, y aquí hay que tomar en cuenta que también los europeos estuvieron durante 8 años colaborando por medio de la OTAN para preparar el ejército ucraniano. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que quedó en el medio Europa y además quedó atascada en el medio. ¿Qué significa atascada en el medio? Que este conflicto produjo, por ejemplo, algo que es un evento sin precedentes, que fue la explosión de los gasoductos rusos, ¿verdad? Europa se quedó sin suministro energético barato y además con muy pocas alternativas válidas, muy pocas realmente, ninguna barata, porque es imposible lograr comprar gas al precio tan barato como lo ponían los rusos. ¿Y por qué los rusos lo vendían a un precio tan barato? Porque los rusos habían firmado con, no solamente con Alemania, es con toda, o sea, con la Unión Europea a través de la empresa que iba a gestionar eso que en Europa, había firmado un contrato de 10 o de 20 años. Ahora no me acuerdo si era de 10 o 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Rusia quería justamente un contrato tan largo para justamente poder bajar, o sea, moderar los precios, ¿entiendes? O sea, el objetivo de Rusia era estabilizar el mercado energético lo más posible a un precio conveniente para ambas partes, pero que fuese un precio estable, sin oscilaciones, ¿verdad? ¿Y cuál era la única forma de hacer eso? Con un contrato a 10 o 20 años, que fue lo que se hizo. Y en ese contrato hay toda una serie de fórmulas que permiten digamos, mantener cierto precio del petróleo, algo que los rusos pueden hacer. ¿Por qué? Porque los rusos tienen unas reservas de gas monstruosas, enormes, ¿verdad? Y ellos pueden subir o bajar el grifo, o sea, de acuerdo con la necesidad, ellos pueden intervenir el mercado, en otras palabras, ellos si intervienen en el mercado pueden alterar el mercado, ellos tienen capacidad para subir o bajar los precios de acuerdo con lo que suceda, ¿verdad? En otras palabras, ellos sí tienen capacidad de estabilizar el mercado. Tremendo negocio para Europa, excelente negocio para Europa. Pero llegó Estados Unidos le dijo a sus colonias, porque no son otra cosa que colonias, que no, que hay que hacerle la guerra a Rusia, ¿no? Hay que preparar a Ucrania. Europa, con gran entusiasmo, se dedicó durante 8 años a preparar por medio de la OTAN al ejército ucraniano hasta convertirlo en el ejército más poderoso que haya tenido país europeo alguno después de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando comenzó la guerra de Ucrania, Ucrania tenía el ejército más poderoso que jamás ningún país europeo había tenido después de la Segunda Guerra Mundial. Un ejército mucho más poderoso que el de Alemania, Francia y el Reino Unido juntos. Imagínense ustedes. Y todo eso fue un enorme esfuerzo europeo, obviamente obedeciendo al amo americano. Entonces, ¿qué pasa? Europa quedó atascada. Pero, pero ¿qué sucede? ¿Cómo se puede ahora, cómo se puede, digamos, desarrollar esta situación? ¿Qué es lo que, cómo se puede solucionar esto, ¿no? Entonces, y aquí habrá que, bueno, yo propongo hacer uno de mis ejercicios, de esos que me gustan tanto a mí hacer, que es un ejercicio de atar cabos, ¿no? Y va a ser simple porque son dos cabos los que hay que atar fundamentalmente, que fue lo que hice el pasado domingo, pero no podía publicarlo porque tú misma, justamente, tú, Mónica, el día siguiente, ¿te acuerdas? Ya Ajá. me había sugerido que el próximo capítulo de nuestros encuentros se lo dedicaríamos a la cumbre de Putin y Trump en Alaska, ¿no? Entonces, bueno, me quedé callado, pero ahora sí puedo hablar. Bueno, vamos al grano. Vamos con el primer cabo que es muy importante entenderlo. Los dos, es muy importante entender los dos. El primer cabo, como ya lo expliqué en el capítulo anterior de nuestros encuentros, el número 6, titulado Europa rumbo al infierno, eh, este primer cabo consiste en que la Unión Europea no puede, ya a estas alturas, no puede renunciar a una guerra contra Rusia. ¿Por qué? Porque para poder reactivar de esta manera la economía, pero no la economía europea en general, no, es para poder reactivar la economía La economía de guerra. de sus élites, la economía de sus élites dominantes, Ok. para que éstas vuelvan a llenarse los bolsillos y a concentrar cada vez más riqueza. Y esto piensan hacerlo, lo tienen todo muy bien pensado, esto piensan hacerlo usando el plan de rearme bélico para hacer buenos negocios y además buenos negocios con horizontes a 5, 7, 10 años. Y también como excusa, faltaría más, como excusa para imponer, como excusa para imponer una férrea economía de guerra, eh, que será a su vez la otra excusa, digamos que es la otra excusa para recortar todo el gasto público social, el gasto de asistencia y bienestar social, los gastos en educación, salud, ayudas, pensiones, para terminar de comprimir a todas las clases sociales, aplanando e igualando a la clase media con la clase obrera y trabajadora. Por lo tanto, para la Unión Europea, la continuación del conflicto en Ucrania con una participación cada vez más activa contra Rusia es algo vital. Se ha convertido en algo de vida o muerte, porque la opción sería continuar con el actual estado de cosas, que no es otra cosa que el ocaso irreversible, donde Europa seguirá hundiéndose en una crisis realmente deprimente de contracción de su aparato productivo. Cuidado, esto no debe confundirse con con lo que llaman la estanflación, stagflation, ¿no? Que es inflación con recesión. Eso es algo transitorio. No, esto es algo peor, porque esto es contracción, o sea, destrucción del tejido económico sin reposición a corto plazo o a medio plazo. Por lo tanto, no es algo transitorio, tan transitorio. Es algo que difícilmente podrá ser reconstruido, especialmente en las actuales circunstancias, donde ya se ve que deberán depender casi que exclusivamente de los Estados Unidos, dado el aislamiento casi suicida al cual se han lanzado contra los que deberían ser sus socios comerciales más convenientes, que eran Rusia y sobre todo China.
Primer cabo. Segundo cabo, igual de importante, porque es el que... Antes de Dime. ir al segundo cabo, Ujú. em, un poco el plan es entonces mantener a las élites contentas, ¿no? Sí, sí, Mientras aplastas a la población con una economía de guerra. sí, eso tiene una explicación. Eso no es por Sí, pura sí, maldad. pero lo que quería comentar era eh, cómo es posible activar la economía para las élites, porque la economía de guerra A eso iba. Sí, va, sí, va, va- va después o va abajo, a eso iba. cuando todo se lo vas a comprar a Estados Unidos. No, no, exacto, un momento. Es que vamos a aclarar algo primero. Casi toda la industria bélica europea, por ejemplo, Rheinmetall, que es la empresa bélica más importante de Europa, una empresa supuestamente alemana, realmente no es alemana. No es alemana, claro. ¿Quién es el principal accionista de esta gran empresa bélica alemana? Es BlackRock. BlackRock. Y el actual primer ministro de Alemania, antes de ser primer ministro de Alemania, era el representante de BlackRock De BlackRock. en Alemania, ¿no? Entonces todo queda en En familia. casa, todo queda en casa. Pero no solamente Rheinmetall, la mayoría, casi todas las empresas militares europeas, con la excepción de algunas empresas francesas, ¿no? Porque los franceses ahí sí es verdad que ellos son muy agarrados con sus empresas, son muy nacionalistas, pero dejando de lado Francia, casi todas las empresas bélicas europeas, los principales accionistas de estas empresas son americanos, son fondos de inversión americanos, Vanguard, BlackRock, el otro. Sí, BlackRock, JP Ok. Morgan, Lo que etcétera, pasa, ¿no? eso ya es un negocio entre ellos, pero ¿qué sucede? Para que el negocio, como no hay tanto dinero, porque el problema de Europa es que debido justamente a la crisis, tanto dinero no hay, ¿verdad? Y además habrá que comprarle armas a los Estados Unidos. ¿Y por qué habrá que comprarle armas a los Estados Unidos? No solamente porque los Estados Unidos llegan y ordenan a los europeos, nos van a comprar armas, no. Es porque hay que armarse lo antes posible, lo más rápido posible, ¿verdad? Por lo menos hasta cierto cuantitativo, y de aquí a que se reactive, o sea, la industria bélica europea, armamentista europea, se va a llevar su tiempo en reactivarse, porque estaba prácticamente detenida, mejor dicho, estaba prácticamente oxidada, ¿entiendes? O mejor dicho, se había habituado a unos ritmos de producción, a una cantidad de producción que nada que ver con la necesaria para poder ya aspirar a enfrentar, ¿verdad? Supuestamente a Rusia en el A los escenario. Oresnik. Exacto, entiende. Entonces, ¿qué sucede? La empresa, la industria europea se va a llevar su tiempo. Mientras tanto, Estados Unidos le va a vender a precio carísimo sus armamentos, una cuota, no mucho, porque Estados Unidos necesita reservarlo para otras cosas, ¿verdad? A Europa, ¿verdad? ¿Qué sucede? Porque como Europa no dispone, debido a la crisis económica, de cantidades inmensas de dinero, no quiere caer en la impresión de dinero, ¿verdad? Porque eso, ella sabe muy bien que eso no se lo permitiría Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere devaluar su dólar, ¿verdad? Sí, está en ello. Mientras el euro se mantiene con su valor. Porque si no, ¿de qué le vale a Estados Unidos devaluar su dólar si llegan los europeos y entonces también ellos devalúan el euro? No, no. Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde van a sacar esa plata? Se la van a quitar a la gente. En otras palabras, se van a mandar un tremendo programa de recorte del gasto público, ¿no? Del gasto público social, del gasto público destinado a sanidad, asistencia social, salud, educación, ayudas, pensiones, todo lo que es el gasto del estado de bienestar europeo, le van a echar, lo van a cortar o le van a hacer un hachazo y con ese dinero, ¿verdad? Con ese dinero que se van a ahorrar, por ese lado, bueno, van a poder invertirlo en lo que le interesa a las élites.
que es, incluyendo los ahorros de la gente. Eso está sí, sí, previsto. sí, no, se está Ellos te van a hablando, decir, mira, tú tienes allí 30.000 euros guardados, no vale, inviértelo en Rheinmetall o X, o sí, ellos sí, te van a sí, decir dónde hay que sí, sí, le van a invertirlo ofrecer a los por europeos, su bien, ¿no? Por su bien. sí, sí, le van a ofrecer a los europeos que inviertan sus ahorros en la industria bélica, los que No, tengan y ahorros. fíjate lo adelantado que está el tema de Tiene- la CBDC o sea, el euro digital, Sí, ¿no? Está epa, adelantadísimo y y eso ya va, con bueno, eso ya pero ese es listo. otro tema, cuidado, ese es otro tema. Sí, pero si quieren meterle mano, por ejemplo, a los ahorros de la gente, qué mejor manera que esta. O sea, una moneda programable que te va quitando lo que ellos Sí, necesitan. sí, ahí, pero bueno, O sea, como ejemplo, ¿no? De las ok, pero posibilidades. eso es lo que hay que comprender en este momento, ¿no? Con respecto a la cuestión, ¿no? Si tú, y ahora si tú me permites, paso al segundo, rápidamente, al segundo cabo, ¿verdad? Que es muy importante entenderlo porque si no, el panorama queda chucuto, ¿no? Estamos concentrados en Europa, pero no es solamente Europa, o sea, es una ecuación mucho más compleja. El segundo cabo es que los Estados Unidos tienen prisa, están muy urgidos de resolver la cuestión ruso-europea, o sea, delegarle a Europa la mayor parte, el 80-90% del conflicto contra Rusia. Conflicto que deberá consistir no tanto en una guerra abierta y frontal para derrotar a Rusia, porque nadie es tan loco como para creer eso, nadie, ¿no? Pero sí podría mandarse una guerra asimétrica de sabotaje y terrorismo para mantenerla bastante ocupada, muy ocupada. Y fíjense que unos días antes de la cumbre de Alaska, Trump cerró un pacto realmente de muy mal augurio para dos países llamados Armenia y Mm, Azerbaiyán, que es de muy mal augurio porque ese pacto simple y llanamente será para convertirlos en los nuevos estados desechables que tarde o temprano Estados Unidos usará para complicarle la vida tanto a Irán al sur como a la como a misma Rusia. Rusia al Ujú. norte. Pero este es otro tema. De todos modos, aquí lo que no se debe perder de vista, cuidado, es que los Estados Unidos están hartos de Ucrania y el electorado también está harto de Ucrania. Y también están hartos de Europa. De hecho, les encantaría terminar de poner de rodillas a naciones como Alemania y Francia. Ese es un viejo anhelo. Ah, Y, todavía no lo están. y también, no, Porque no, 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 de rodillas, de están rodillas. agachaditos, ahorita están agachaditos. ¿Entiendes? O sea, pero cuando tú vas a ver, Alemania y Francia todavía, a pesar de la crisis, son potencias. Cuidado, están en crisis, pero todavía son potencias. Aquí se habla de arruinarlas. Y también al Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido, para los Estados Unidos, se ha vuelto un socio demasiado estúpido y sin futuro. Y por lo tanto necesitan liberarse de todo ese fardo para poder ocuparse de otros frentes, que son los realmente prioritarios, comenzando por el frente del Medio Oriente, que, y escuchen bien esto, por presión interna en los mismos Estados Unidos, del lobby sionista sionazista y del lobby cristiano igualmente sionista, sionazista, se ha vuelto una cuestión urgente. Pero Israel, él solo, no da para encargarse de Gaza, Cisjordania, el Líbano, Siria, Irán, Irak. Sí, cómo no. Por lo tanto, esa guerra va a ser una guerra de los Estados Unidos, como lo ha sido todo el tiempo en los últimos 20 años. No nos engañemos. Pero va a ser una guerra, como siempre, donde Israel será el proxy, o sea, el verdugo desechable, como ya les he explicado en cantidad de videos. Y
desde luego, está el otro frente, que es China, y ahí también hay urgencia. China deberá ser atajada a tiempo para impedir que se convierta en el nuevo imperio hegemónico, en el nuevo number one. ¿Por qué? Porque ya son la primera potencia tecnológica y económica sin lugar a dudas. Pero la obsesión de que los chinos quieran convertirse en los nuevos amos del planeta se ha convertido en una verdadera paranoia. Es algo patológico, una verdadera paranoia para todos los estamentos políticos, el Deep State y todas las élites dominantes de los Estados Unidos, especialmente las élites ligadas al sector neoconservador, o sea, los neocons, ¿no? Entonces, ya tenemos los dos cabos atados, ¿verdad? Sí, ¿Cómo fíjate que lo se de China, desata? Ujú, sí, dime, dime. acabo de leer hace un rato, porque sucedió hace unas horas, eh, Pekín prohibió a sus empresas estratégicas y otras a comprar chips de Nvidia. Sí, sí, Eso es un palazo, sí, un sí, gran palazo, porque sí. el que más compra es justamente, ¿no? O uno de los que más compran es precisamente China, pues, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Eso, y eso forma parte, obviamente, Por de la. seguridad lo prohibieron, ¿no? Pero claro, porque, Sí, porque se le meten por detrás, o sea, mira, en esto ni los Estados Unidos son inocentes, ni los chinos son inocentes. claro que no, claro que no. Nadie en la industria cibernética, electrónica y mucho menos la relacionada con la computación, no con la computación, disculpa, con la inteligencia artificial, ahí no hay inocentes, ¿no? China, desde luego, está invirtiendo enormemente. Rusia también. Hace la semana pasada hubo una Olimpiada internacional en donde cada país mandó estudiantes a una Olimpiada de inteligencia artificial. Y el país que salió ganador en el primer lugar en inteligencia artificial fue Rusia. Gran sorpresa. Todo el mundo esperaba que China fuese a arrasar. ¿Qué va? Lo que pasa es que los rusos ciertas cosas las hacen realmente de bajo perfil, incluso con un perfil incluso más bajo que el de los chinos, ¿verdad? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar de resolver esto de los dos cabos, ¿verdad? Para que se termine de entender, para que se termine de entender qué cosa. Algo que yo me imagino que nuestros espectadores o nuestros seguidores quieren saber, que es qué es lo que podría pasar el viernes. O sea, el viernes lo que podría pasar es que Putin y Trump se reúnen en Alaska y acuerdan ciertos tratos con el fin principal, esto hay que escucharlo con mucho cuidado porque es muy maquiavélico, con el fin principal de irritar y escandalizar a Europa, o sea, para proporcionarle una excusa a la Unión Europea para que ésta pueda fingir con credibilidad su sorpresa, su indignación y armar un escándalo y rechazar respetuosamente los acuerdos de Alaska. Todo esto para que por fin se decida, junto con Ucrania, a continuar por su cuenta el conflicto y enfrentar militarmente la supuesta amenaza de una supuesta invasión ruso-bielorrusa a Europa y a lo que queda de Ucrania. ¿Qué pasa? De esta forma que se logra que los europeos podrán fingir ante propios y extraños, ¿verdad? Que se han independizado de los Estados Unidos, asumiendo con coraje y responsabilidad su propio destino. Y no me extrañaría que ese sea el momento, cuidado, en el que finalmente decidan sacudirse a Zelensky, que ya se ha convertido en un mafiosito demasiado amponil e impresentable.
y en su lugar poner a alguien más honorable y respetable. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Y le vengo siguiendo la pista desde hace ya un buen tiempo. ¿Cómo podría ser el pupilo mimado del partido CDU alemán, que es el muy corrupto alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko? Y es que si no fuera muy corrupto, el CDU alemán jamás lo hubiese apoyado. Faltaría más. Pero creo, sinceramente, que ha llegado la hora de poner una nueva cara al frente de Ucrania. Un Una nuevo cara, payaso en jefe, sí, pero con una cara más dócil, más decente, ¿no? O sea, alguien más que se ponga dócil, corbata. con una cara así, que se ponga corbata, ¿verdad? Que se afeite, ¿no? Pero sobre todo, aquí la finalidad sería poder controlar en forma más completa y total todas las decisiones y operaciones que se van a hacer en Ucrania eh, de ahora en adelante. Y de esta forma, los Estados Unidos podrán declarar, ¿verdad? Porque esta es la otra parte maquiavélica, ¿no? Los Estados Unidos podrán a su vez declarar que como país que desea la paz, es más, como país que prometió la paz, no pueden estar de acuerdo con estas decisiones guerreristas tomadas por Europa. Sin embargo, las respetan por cuestiones soberanas. Y no solo no se opondrán, sino que más bien pondrán a la disposición una cierta cuota de sus armamentos para que los europeos puedan, mientras tanto, armarse con mayor prontitud si desean comprar estos armamentos. Y es allí cuando el complejo industrial militar gringo va a aprovechar para vendérselos a precio de oro puro, ¿no? Pero de esta forma, y aquí volvemos a lo que te decía antes, esto va a obligar a Europa a tener que ir de urgencia hacia el estado marcial o el estado de guerra, en todo caso un estado de excepción, para poder declarar de una buena vez la economía de guerra y así evitar que el desborde de los gastos se tenga que repartir con el pueblo y los ricos puedan embolsillarse libremente todos los millones que desean. Eso es algo, señores, eso es algo que deben estar soñando desde que Trump llegó al poder. Y eso es lo que explica esa No, y yo, conducta. yo creo que eso siempre está entonces en primer lugar. Sí, pero acuérdate la otra Después vez. más guiso y de último la gente, pues. O Sí, pero sea, acuérdate el cambio. El Trump número uno en Europa siempre fue odiado. En Europa nadie, el primer Trump, el de la pasada administración, nadie lo podía ver en Europa. Nadie. Más bien Europa incluso comenzó a hablar de que iba a crear un ejército europeo, que había llegado la hora de no contar más con los Estados Unidos, hubo todo eso. Pero ahora con este nuevo Trump hubo un cambio completo, completo y total. ¿Por qué? Por estos millones con los cuales están soñando las élites europeas. Y esa es la razón por la cual, desde que Trump llegó al poder, esa es la razón que explica esa conducta tan excesivamente sumisa, arrastrada y perruna de Europa, desde que Trump llegó a la Carpa Blanca. O sea, ¿entiendes? La gente se explica, pero ¿por qué tanta sumisión? Bueno, es que están viendo el posible negocio. claro. Y así será como que como Estados Unidos quedará libre. Bueno, libre. Mientras habrá dejado a los rusos con el dolor de cabeza de tener que enfrentar a una Europa desesperada por tratar que sus élites vuelvan a la prosperidad y a la concentración de riqueza, mientras someten a la población y a su futura carne de cañón a los rigores de un estado marcial, a una economía de guerra, el racionamiento, la escasez, los acaparadores mafiosos, la ley del más fuerte, el terrorismo interno, todo lo que pasa en una guerra y alguna que otra pandemonia, ¿sabes? Por no dejar, ¿no? Para no perder la costumbre. Todo con la esperanza de poder esta vez, de verdad, escúchenlo, es algo siniestro, todo con la esperanza de poder esta vez eliminar de verdad
a unos cuantos millones de gentuza perdedora e improductiva. Sí, sobre el tema de la creación potencial de un ejército con europeos, pues con jóvenes europeos. Todas las encuestas que han hecho y que siguen haciendo hablan de que los muchachos no quieren, pues, o sea, no están dispuestos a defender su propio país, Por o sea, ahora, para nada. por ahora. Sí, sí, a eso voy. Entonces, viendo lo visto, yo me imagino que tendrán que buscarse algún evento de falsa bandera, por un lado para motivar y por otro le estás quitando recursos, la posibilidad de trabajar, de ganarse un sueldo Por, un- y lo por un- llevas rápidamente. Mira, aquí te vas a ganar 2.000 euros para que te Mira, maten. O por un sea, lado ¿no? impones una crisis, un estado de guerra, un estado de economía de guerra, con todo el racionamiento que eso conlleva, o sea, un estado terrible desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y por el otro lado, le ofreces a estos jóvenes unos sueldos bien atractivos, ¿verdad? Que a propósito, no son malos, no son nada malos lo que le piensan ofrecer a estos muchachos. Y estos muchachos, imagínate tú, cuando le ofrezcan no 2.000 euros, cuatro, Sí, sí, cinco, 5.000 euros por ir al frente. O sea, ¿entiendes? Se le van a poner los ojos así y más de uno, pobrecito, va a aceptar. Los familiares agarrándolos por la camisa y estos quitándose la camisa para poder correr a inscribirse. Eso va a pasar, lamentablemente. Es sí, terrible. o como sacaron los ucranianos, casi ¿Entiendes? no sé, como a mitad de camino de la guerra, Claro, sacaron una publicidad, ¿no? sí. Sobre el reclutamiento, motivando a los muchachos para que se unieran, ¿no? al ejército. Sí, lo que pasa es que al Y, principio, y la comparación fue que, mira, con este dinero puedes comprar 2.000 hamburguesas de McDonald's. sí, bueno, O sea, ¿qué sí. te puedo decir? Una locura, ¿no? Eso después fue así al final. Al principio no fue así. Al principio hubo un plan más o menos bien elaborado. Fue también elaborado que lograron juntar un ejército de 250.000, 200.000, 250.000 efectivos. Ey, y bien entrenado. O sea, y eso se logró ofreciendo, digamos que, beneficios reales, tangibles, casas, ¿no? O sea, se le ofrecía viviendas, se le Y ofrecían. $500.000 para tu familia si Sí, sí, entiendo. O sea, mueres. al principio fue así. Ahora, después del desastre del primer año, porque ese primer ejército duró un año, tuvieron que reconstruir el segundo y cayó después de un año. Tuvieron que reconstruir el tercer ejército y volvió a caer. Y Ucrania ha tenido que reconstruir su ejército 3 veces cada año. Lo han tenido que reconstruir. Y esta vez, para poder reconstruir este supuesto cuarto ejército, que es el plan europeo, bueno, les va a costar muchísimo contar con mano de obra o mejor dicho, carne de cañón ucraniana como tal. La van a conseguir, ¿no? Pero no va a ser suficiente. Y ahí es donde entra la carne de cañón europea, ¿no? Y, por cierto, hay también programas de reclutamiento en Latinoamérica. Sí, de Va, hecho, sacan publicidad para ello. sí. O sea, es En, en, increíble. en, en Co- Bueno, por ahí hay un video de una tipita en- hablando español no, mexicanizado con y el publicidad sombrero mexicano. local, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, cosa que además está totalmente prohibida. Que ¿Entiendes? O no, sea, de hecho, también leí hoy que en Colombia quieren prohibir que mercenarios colombianos vayan a ninguna guerra. O sea, no. en un momento, eso es traición a la patria. Claro, Ya, o imagínate. O sea, ¿cómo te sea, va? O sea, el mercenario debe estar perfectamente. Mercenario siempre es alguien muy consciente o tiene doble nacionalidad, ¿verdad? ¿No? O varias nacionalidades, porque muchos mercenarios están muy bien conectados
Y al final, cuando agarran a uno de estos mercenarios, una de las cosas típicas que le descubren a estos mercenarios es que tiene como 4 o 5 pasaportes distintos, ¿no? Que se los dan, los mismos países se los dan para que trabajen sin problemas, ¿verdad? Pero bueno, te puedes imaginar, eso de legal no tiene nada, ¿no? Eh, en fin, este es un plan realmente maquiavélico, ¿verdad? Yo he estado pensando, yo he estado dando vueltas a la cabeza sobre de quién podría ser la autoría, ¿no? Porque yo siempre pienso en la autoría, ¿no? O sea, y aquí, oye, no es fácil, ¿sabes? Eh, desde luego, no fue Trump. Desde ya se los digo, no fue Trump. Eso, El esa tarea ya estaba hecha. sí. Es más, siento lástima por los que tuvieron que explicarle el plan a Trump. Se deben haber tardado horas, quizás días, para que él lo medio entendiera y se aprendiera su parte del guión, ¿verdad? Bueno, nada más se aprende la parte final, Bueno, lo último que le dicen. sí. Eh, yo creo que en parte se podría tratar de un plan original ruso. Pues, ¿qué pasa? Los gringos desde hace décadas perdieron su inteligencia geopolítica hasta volverse unos mediocres astutos, unos astutos mediocres, ¿verdad? Eh, unos mediocres cada vez más bananeros. O sea, yo creo que la última vez que hubo buenos políticos en Estados Unidos, algunos dicen que fue en la época de Reagan. Para mí los últimos buenos políticos, o sea, políticos medio inteligentes, los hubo fue en la época de Nixon, ¿no? En la última época de Nixon. Algunos en la época de Reagan, no muchos, ¿verdad? Pero estoy hablando de hace 40 años atrás. Hoy en día, cuando tú ves a los supuestos estrategas americanos, Dios mío. Pero podría tratarse de un plan, desde luego, no, seguramente es un plan cuadrado entre los dos, ¿no? O sea, los rusos habrán acordado ciertas partes con los Estados Unidos hasta cierto punto, sobre todo en la cuestión crucial de los tiempos, los ritmos y las oportunidades. Es la cuestión de los distintos timings que deberán cumplirse oportunamente, ¿no? Y esto le conviene a Rusia, porque eso delimitará claramente el alcance de su asociación con los chinos y también la ayuda que le pudiese proporcionar a Irán, que en lo material será sobre todo misilística, y por allí podrían venir unas sorpresas, especialmente ahora que ha nacido una nueva amenaza del imperio atlantista en pleno Cáucaso, ¿no? Con la alianza de estos dos países que prontamente serán convertidos en países desechables por los Estados Unidos. Y me refiero a Armenia y Azerbaiyán. Y todo esto además con una posible colaboración turca medio disimulada, porque ahí es la Turquía, ¿no? Sí, hay un Eh, pedacito de frontera sí, ahí. sí. Y, pero la participación turca o la colaboración turca dependerá de cuán estable se mantenga el escenario mediterráneo. ¿Por qué? Porque si ese mar comenzara a hervir, podría comenzar a hervir, Mr. Drupi, mejor dicho, Erdogan, o sea, Turquía, deberá dedicarse de lleno a ese teatro de operaciones, porque ese es más estratégico para ese país que el terrestre. Y por lo tanto, no solo deberán soltar el Cáucaso, sino también una buena parte de Siria y replegarse a sus posiciones originales en la frontera norte para poder sellarla y poder ocuparse de Grecia, el norte de África y Chipre. Por eso es que yo le digo a la gente, no se olviden del norte de África, no se olviden. Pero bueno, este plan, desde luego, también debe tener su parte de conveniencia para los Estados Unidos y desde luego que la tiene. ¿Por qué? Primero por una imagen de que Trump queda como pacifista, ¿no? O sea, los guerreristas son los europeos, los ucranianos. Yo no, yo
Yo quería la paz, yo prometí la paz, yo fui a buscar la paz y esto, bueno, los rusos también no quisieron la paz. Todos quieren la guerra, yo quiero la paz. Primero, ese triunfo de imagen, ¿no? Pero además, y yendo a lo realmente importante, ¿por qué Estados Unidos necesitaría también cierto tiempo para cuadrar ciertas cosas? ¿Por qué? Porque la situación israelí, señores, se ha vuelto muy compleja, demasiado compleja. Se ha vuelto muy impopular, muy complicada, tanto en lo interno como en lo externo. Se ha vuelto compleja en el Líbano y sobre todo se ha vuelto complejísima en Siria. Y cuidado si Irak esta vez se activará con un frente asimétrico. Cuidado. Y cuidado si, como dije antes, el Mediterráneo se agita y el norte de África se activa de alguna forma. Por eso ellos, los Estados Unidos, también necesitan cuadrar muy bien ciertas piezas y hacerlo manteniendo contentos a los sionazistas de Estados Unidos que andan desesperados, verdaderamente desesperados. No, y ahora que pretenden meterse, ¿verdad? En Gaza, todos hablan de que van a salir con las tablas en la cabeza. Una vez más, ¿no? Una vez más. Mira, por ahí Trump dijo que eso va a ser una responsabilidad de Estados Unidos. O sea, la toma de Gaza va a ser una responsabilidad de los Estados Unidos. Eso pudiera tener sentido. ¿Por qué? Porque Israel está totalmente agotado, exhausto, agotado con respecto a Gaza. Realmente el ejército israelí con respecto a Gaza ya está dando muestras de que no puede más. Eh, como muestra No, y psicológicamente, además. los suicidios. Están ocurriendo suicidios con cada vez más frecuencia. Al parecer son más de lo que están diciendo, porque realmente es un infierno. ¿Entiendes? Cada vez que entras a Gaza, tú no sabes de dónde va a salir un grupo No, de, y no le debe hacer muy bien a la vida ¿entiendes? de alguien asesinar todos los días a niños y mujeres indefensas, ¿entiendes? O sea, eso tiene que volver loco a cualquiera. A no ser que seas un psicópata, que Que los bueno, que tienen, los hay que muchos, los así hay y abundan, son ¿no? O muchos, sea, pero bueno, yo creo que Estados sí, pero Unidos, llega un punto, Federico, que eso te tiene que, ¿sabes? sí, Por más maluco que sea, o sí, sea, yo, ¿sabes? sí, yo creo que ahí Estados Unidos va a intervenir, va a tener que intervenir, porque además necesita que Israel se meta por el otro lado, por el lado libanés, que va a ser complicadísimo. Eso es un Vietnam, el Líbano es como Vietnam, y se van a tener que meter por el lado sirio, ¿entiendes? Claro, es todo el tiempo Israel fingiendo que son ellos. En realidad es Estados Unidos actuando, pero usando como fachada el ejército israelí, ¿no? Eh, Y bueno, por eso el afán que tienen ahora de desmembrar Hezbollah. sí. Ahora, en esta guerra, bueno, en esta primera guerra global que arrancó el 13 de junio pasado con la confrontación entre Israel e Irán, Estados Unidos participó bombardeando los sitios nucleares, ¿no? De Irán, ¿no? Utilizando las famosas bombas, las madres de todas las bombas, que son un fraude más, otro fraude más, una cosa que no sirve para nada, ¿verdad? Utilizando sus bombarderos B-2, o sea, Estados Unidos intervino, en otras palabras, perdió su virginidad, ¿verdad? Con respecto a que es el país de la paz, el país que no va a meterse en ninguna guerra. Pero ¿por qué lo tuvo que hacer? Lo tuvo que hacer porque tenía que romper ese hechizo, ¿no? Y porque es necesario, o sea, porque Israel solo no va a poder y los árabes no van a ayudar a Israel. Lo van a ayudar económicamente, lo van a ayudar con insumos, con combustible,
con cierto tipo de mercancía. Los americanos van a suministrar armas. Turquía quisiera suministrarle armas a Israel, pero Turquía cada vez que le suministra armas a Israel voltea y ve a Putin, y Putin diciéndole, ah, muy bonito. ¿Entiendes? O sea, Turquía siempre tiene que estar cónchale, en la cuerda floja, ¿no? Eh, pero bueno, Israel no puede, ya no puede más, o sea, está súper disperso. Esto va, toda esta dispersión, todo lo que llaman la sobreextensión de todo lo que han conquistado, va mucho más allá de sus capacidades. Son un ejército que nunca fue diseñado para campañas prolongadas, nunca fue diseñado para realizar campañas extensas, tampoco el ejército de los Estados Unidos. Y es por eso que yo creo que Estados Unidos va a intervenir tratando de convertir esa guerra contra Irán, ¿verdad? Y contra el eje de la resistencia en general en una guerra naval aérea, fundamentalmente, naval aérea, por lo menos en los primeros tiempos. Sí, Y eso no, de que el 4% de la población mundial quiera someter al 45% de la población. O sea, eso es de locura, ¿no? De psicópata. O sea, o sea, es mira, increíble, de verdad. mira, hoy en día la tecnología permite eso. En realidad, cuando tú ves ciertas películas de ciencia ficción de los años 70, sobre todo, tú ves a un tipo loco que, que fabricó un arma y con esa arma va a dominar el mundo, ¿no? Va a poder dominar el mundo. Hay más de una película que más o menos con esa temática, ¿no? Un tipo súper rico, que además se vuelve loco, desarrolla un arma impresionante y con esa arma piensa conquistar el mundo y la verdad es que podría hacerlo y es una sola persona, es una sola persona. Si tú juntas inteligencia artificial con computación informática cuántica, ¿no? Desarrollos tecnológicos varios, ve tú a saber los que realmente están desarrollando sin que nosotros lo sepamos, porque nosotros sabemos lo que ellos liberan, le liberan al mercado civil de vez en cuando, pero no sabemos qué es lo que están realmente desarrollando. Yo además tengo, como siempre, esa sospecha, ¿verdad? De que la guerra, al fin y al cabo, el arma que van a usar, ¿verdad? Los principales fabricantes de los armamentos que va a utilizar Estados Unidos e Israel van a ser las casas farmacéuticas. En otras palabras, yo soy de la idea de que Estados Unidos, una vez que agote sus armas convencionales, va a pasar no a las armas nucleares, sí las va a usar, sí las va a usar, pero al final, pero una vez que agote su arsenal de armas convencionales, yo estoy convencido de que Estados Unidos va a pasar a la guerra biológica, a los virus y a las vacunas. Es increíble que alguien o que un grupo, vamos a llamarlo un grupo, ¿vale? Pretenda conquistar el planeta, dominar todo, bueno, a lo que quede de una población toda choretada después, por ejemplo, imagínate una guerra biológica que aniquile a la mitad de la población. O sea, de verdad, el afán de poder es tan violento, ¿vale? O sea, es increíble, ¿no? Querer dominar un mundo destruido, un mundo, ¿sabes? Donde los que queden vivos te van a odiar, odiar. O sea, es tan triste, ¿no? Mónica, no es un grupo, Sí, bueno, es, lo reduje a eso, pero sí, pero tú sabes yes, I know, I know. quién es el que está al frente, en la cúspide, pero en la cúspide hacia abajo, porque, Sí, sí. ¿entiendes? Ya sabes quién es. Sí, eso Y es lo único es el que anda que le da basamento a esto, pues, ¿no? es ese ángel caído que desde hace siglos, ¿verdad? Está con la intención de retar a Dios, ¿verdad? Eh,
incluso Dios le ha permitido, le ha dado tiempo. O sea, hay una famosa, eso lo debería tratar en un programa. El Papa, el Papa León XIII tuvo una visión, pero además una visión frente a todo el mundo. Él se quedó paralizado durante 10 minutos frente a todo el mundo en una reunión en el Vaticano, porque él presenció, en esa visión, él presenció una discusión entre Lucifer y, ahora no me acuerdo si Jesucristo o Dios directamente, en donde Lucifer reta una vez más a Jesucristo o a Dios y le dice, yo, si tú me dieras tiempo, yo conquisto el mundo, ¿no? Y la respuesta de Dios es, tú nunca vas a poder conquistarlo. ¿Cuántos años quieres? Dime, 100 años, dame 100 años. Bueno, los tienes, tómatelos, ¿verdad? Y esa visión ocurrió en el año 1917, un año muy particular porque es el mismo año de Fátima y es el mismo año de la revolución bolchevique. Cuidado. Ese plazo de 100 años se venció en el año 2017. Es la famosa visión de León XIII. Así que desde el año 2017 nosotros estamos entrando en lo que es, digamos, hemos llegado, como dicen los venezolanos, hemos llegado al llegadero. Al llegadero. Llegamos al llegadero. Y por eso hay tanta prisa. O sea, hay una motivación oculta, ocultista, ¿verdad? Satánica detrás de toda esta prisa. Quieren tumbar las dos mezquitas en el monte del templo en Jerusalén. Lo quieren hacer, están ya listos para tumbarlas. Y el día que tumben, procedan a la demolición en realidad no son dos mezquitas, una es una mezquita y la otra es un santuario. Es el santuario de la cúpula dorada donde está la roca, ¿no? La roca sagrada, que es sagrada para las tres religiones. Eh, Cuando hagan eso, son capaces perfectamente de demolerla. Cuando las vayan a demoler, señores, habrá comenzado eso que llaman, noten el nombre si no saben lo que es, investiguen. En ese momento habrá comenzado el Armagedón, tal cual. Bueno, con este final no muy Sí, feliz, concluimos el encuentros de hoy, el sí. número 7. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya entretenido y hayan podido aprender un par de cosas, porque siempre aprendemos. Yo aprendo con cada uno de los encuentros. Y bueno, y no se olviden, por favor, de seguir el canal, de compartir el contenido con todo el que se les pase por el frente, darle like y retuitear los tweets de Federico y míos, si es posible, para compartir este contenido. Pues nada, ya nos vemos en el encuentro número 8 próximamente. Yo me quiero despedir con un mensaje que es el siguiente. Señores, sí, no es muy halagador lo que tratamos en nuestros programas. El futuro va a ser muy difícil, pero tengan la fe, tengan la esperanza, pero sobre todo, tengan la más absoluta y total confianza de que el bien va a vencer al final y va a derrotar para siempre al mal. Que Quédense así con sea. ese mensaje. Y que Dios me los bendiga a todos.